esté condicionado ya por lo virtual y que pierda su humanidad o lo que consideramos humano en la modernidad. Bueno, es interrogante. Bueno, compañeros, ahora acaba el compañero Beto Raniat, director de STATE, Instituto de Salud y Seguridad Laboral de los Trabajadores de ATE. Gracias, Viviana. ¿Se escucha bien, no? ¿Por ahí? ¿Sí? Hoy Ricardo hablaba respecto a la individualidad imperante. En realidad es una agudización de un proceso que ya venía antes de la pandemia. Y me parece que sí, lo que ha hecho la pandemia es todo lo contrario de aquellos que tenían expectativas que desde, no solamente de la muerte de miles, de esos miles seres queridos, tenían la expectativa que iba a surgir un mundo mejor. Porque en las primeras noticias aparecían que, bueno, no solamente se moría alguno que vivía en un lugar humilde, sino que también aparecían noticias de que se moría alguien con muchísima plata, había métodos de eso. Y había compañeros, en trabajo, familiares que decían, no, bueno, esto vamos a salir mejor, más solidario. Y la verdad que nada de eso pasó. Los seres humanos no salimos mejor de la pandemia. Y el mundo, aprovechando que estábamos encerrados la mayor parte de nosotros, se concentró en este tema. Por lo tanto, concentraron las decisiones. Y necesitamos muchos proteantes, para ser sinceros, y no solamente en la Argentina, en la escala mundial. Y eso tiene reflejo en la actualidad en cuestiones políticas, ya no de liberalismo, nacionalismo o progresismo, sino en autoritarismo. Porque de última es algo que supera la cuestión económica, que tiene que ver con la violencia y la imposición. Y es eso, bueno, en Argentina también hay expresiones más liberales de económico, menos liberales, muy pocas las que tienen otro sentido, pero lo más preocupante es las expresiones y que muchos de nuestros jóvenes se sienten identificados con cuestiones autoritarias. Y en esto hacemos mucho hincapié los que pasamos dictaduras, los que valoramos mucho la democracia a pesar de todas las dificultades que tenemos, las frustraciones, la desilusión, nosotros valoramos sobre todas las cosas la democracia. Porque la dictadura nos pone dura para todas y todos. Y los seres humanos no solemos valorar por experiencias de otros las cosas lo que cuestan. Cuando uno puede ver a sus padres adquirir una casa con su laburo o hacerla con sus propias manos, los fines de semana, y uno lo ve como niño, lo llega a disfrutar, se lo terminan enseguida, pero uno no alcanza a divisar el esfuerzo que significa hasta que le toca a uno hacerse el cargo de su propia vida y construirse una casa o tratar de tener una casa. Ahí uno dimensiona el esfuerzo que implica eso, la cantidad de horas de trabajo que hay que meterle para poder construir. O en el trabajo que uno tiene, y si uno se da maña, hacerlo uno mismo. Recién ahí uno se da cuenta de ese esfuerzo. Y en la pandemia, los esfuerzos también fueron distintos. Salimos todos peor. Yo me acuerdo que en las primeras semanas había cocinazos, aplausos para los que trabajaban en hospitales, en clínicas, los trabajadores y trabajadores de salud. Sin
bien fueron casos esporádicos. Después había personas que cuando veían a alguien con un volapolvo se espantaban, no querían ni acercarse. Es más, aparecían carteles en el edificio que se tenían que ir. Es decir, las cuestiones extremas hacen a algunos quizás mejor, pero la mayoría no. Hay un escondido que se llama La pucha con el hombre, escondido de Pablo Boutroyenki, que dice: la pucha con el hombre es capaz de dar la vida o de matar. Las luces sombras, espía varada y variedad. Como que somos capaces de todas esas cosas. Y hago hincapié en nosotros los seres humanos porque la salida de la pandemia, la post-pandemia, depende de todos nosotros. De ver si concientizamos eso que nos ha hecho peor y cómo rebobinamos y volvemos a intentar ser mejores. En un proceso general que te impulsa a otras cosas, que te impulsa al individualismo, que ya venía de antes, pero en una sociedad donde no se valora, y no es necesariamente, es una cuestión de sagrado de época, porque yo recuerdo que mi viejo me decía que se valoraba mucho quién era el mejor laburante en la fábrica, por lo menos. Y hoy no se valora si tú trabajas bien o mal. Tus compañeros no te valoran si sos buen laburante o no. Es un valor que se perdió. De la misma manera que en general se valora lo que tenés, lo que posees, y no lo que la clase de persona que sos. Y entonces el objetivo de ser mejor persona, de tratar de autocriticarse, analizarse, o de por el método que sea, o la meditación, digo, cada ser humano puede encontrar métodos distintos, pero hay distintos métodos para intentar ser mejor. Todo eso como que se ha diluido. Y la verdad que eso no se hace ni por decreto, ni por ley, ni modificando una constitución. Se hace a partir de que los seres humanos nos fijemos nuestro objetivo. Y yo creo que esos objetivos es como jugar contra la corriente, son como la de los salmones. No es sencillo lo que estamos planteando. Y por supuesto tienen expresiones en el mundo laboral. Yo decía, me acordaba de los trabajadores de los hospitales, que es distinto, que lo que sienten ellos que no, les explicamos algunos casos al principio, pero ahora son como cualquier laburante, igual que antes de la pandemia. Y ellos nos plantean conocimientos especiales, y la verdad que se están animando con la sociedad. Y digo eso independientemente de los gobiernos, porque labura en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en el norte del país, en el sur, los laburantes se ve que dicen exactamente lo mismo. Nos pidieron que diéramos todo, y ahora nos hemos olvidado de vuelta igual que antes. Algo que pasa en realidad con todos los que trabajamos, ¿no? Creo que además a eso se agregan obviamente frustraciones políticas, económicas, cuando uno no logra mejorar en lo económico, y cuando la vida se complejiza de otros lugares, por ejemplo el tema de seguridad. Creo que deben ser las dos principales preocupaciones de los habitantes, sobre todo en las grandes urbes, que no te alcanza la guita y que es absolutamente inseguro andar caminando por la calle o atender con el celular si te llaman en la calle, esas cosas. Esa es la más leve, esas cosas mucho peores. Pero me parece que hay que encontrar la vuelta a la salida. Y algunas cosas son individuales y otras cosas son tratar de entender, es decir, de lo racional, y otras cosas tienen que ver con tratar de entender el mundo en que hacia dónde va o hacia dónde pretende llevarlo algunos. A mí me impactó mucho algo así como el pensamiento. No es cierto que hay psicotipos que deciden todo, pero que hay ideas desde el poder que se van amasando, ¿no?
Así como de nosotros, del campo popular, vamos amasando resistencias y nuevas ideas, a veces avanzando y a veces retrocediendo. Pero uno de esos tipos que piensa al lado del poder es argentino, se llama Andrés Oppenheimer, y escribió Sálvese quien pueda. En el Sálvese quien pueda, básicamente va explicando qué profesiones, qué oficios irían desapareciendo. Bueno, hace poco se metió en discusión con la inteligencia artificial, con lo cual acelera esto. De hecho, hago como un paréntesis, la tecnología aumenta tanto que desde el 1 de diciembre no es que hay un aumento de conocimiento tecnológico así tipo escalera. No es una relación aritmética, es una relación exponencial, ¿no? Y pone, algunas cosas vienen muy bien con ese aumento de la tecnología, porque en medio de la pandemia, en un año, la humanidad, y en lugares distintos y al mismo tiempo, fue capaz de construir vacunas contra el COVID. Un año. En un año, la humanidad encontró al mismo tiempo, con metodología distinta, cómo enfrentar a la pandemia, y evitaron millones de muertos. Esa es la parte pura del avance tecnológico. Pero te decía que era imprescindible tratar de entender el mundo, cómo se va acomodando, esto de que empieza a haber dos bloques, ¿no? Empieza Estados Unidos con Europa y nosotros como patio trasero, y por otro lado reconstruyéndose y unificándose todo lo bien, ¿no? Son cosas que no habían pasado. Y eso, aunque no queramos, termina afectando tu vida, porque esas asfixiadas se dan en el territorio de algunos países. La forma más cruda es la guerra de Ucrania, pero después hay pulseadas permanentes. Por ejemplo, los norteamericanos quejándose porque hay muchas cosas chinas que llegan, ¿no? Como que tiene una empresa que quiere el litio, o una central atómica de agua liviana, que Estados Unidos viene bloqueando para que se instale, donde China te la pone y después te la cobra a partir de que tú se producido. Es la facilidad de China. Estados Unidos se pone, es decir, toma en términos económicos territorio de disputa. En ese marco de las disputas, además hay algo así como se han exacerbado algunas cuestiones del comercio. Los fenicios en la antigüedad siempre fueron importantes porque manejaban el comercio, igual que otros pueblos con esas características, de la misma manera que los imperios se construyeron porque tenían capaz de trasladarse a otras partes del mundo, como el imperio británico, el español, el portugués. Pero hay como un espejismo del propio capitalismo. A mí no me entra en la cabeza cómo mercado libre puede valer más que IPF. No me entra en la cabeza porque si desaparece mañana no funciona más mercado libre. Bueno, hay algunos miles de laburantes que se quedan sin laburo, 2.000, 5.000, no sé cuántos son. Bueno, perdemos un poco precio de referencia, hay que buscar en otros lados, no solamente en lo que tiene que comercio, pasan algunas cosas, pero la verdad es que seguiríamos funcionando, produciendo y yendo a comprar a otro lado. Imagínense que mañana no funciona el precio. Como problema, nos quedamos con por lo menos la mitad de la producción de nafta y de combustible. Sería un verdadero desastre para nuestro país. Sin embargo, mercado libre vale más que el precio. Exacto. Y a nivel mundial, Amazon vale más que todas las automotrices juntas. No tiene, no nos entra en la cabeza cómo se sobrevalora el comercio a la producción real, a la economía real.
Bueno, de hecho, por primera vez en la historia, yo me acuerdo que me decían que la plata no se reproducía a sí misma, que si no había trabajo, producción. Y la verdad que los negocios financieros son tan rápidos. Y la verdad que no es cierto eso. Podrá ser una estafa. Pero la verdad que los negocios financieros hacen que la plata se reproduzca a sí misma, en detrimento de la economía real y de producción real. Y todo eso hace al modelo de país y al modelo de Estado. Yo, para analizar el modelo de Estado, nuestro papel como trabajadores y trabajadoras en el Estado, yo siempre intento ponerme del otro lado. ¿Por qué? Y porque los seres humanos tendemos a sobrevalorar lo que hacemos y a subvalorar lo que hacemos. Cuestión casi natural. Entonces yo en general intento, para poder analizar si mi lugar de trabajo o el trabajo que estoy haciendo o el organismo al que pertenezco, intento ponerme del otro lado. ¿Y qué pasa con el Estado en general? Que el Estado en general, nuestro pueblo se tiene que acomodar a cómo funciona. Y el Estado no se amolda a las necesidades de nuestro pueblo. Por ejemplo, las cuestiones más simples. Yo soy laburante del Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Trabajan de 8 a 14. Está bien, uno puede decir que están las cuestiones digitales, que uno puede hacer una denuncia, pero si vos querés una consulta, que tenés un problema en el laburo, lo lógico sería que estuviera a mano poder hacer esa consulta. Lo lógico, y además es tan lógico que alguna vez funcionó así. Ahí está mi compañera Beatriz Mendoza, de las pocas que conozco que entró por concurso del Ministerio de Trabajo. Ellos trabajaban en la década del 70 de 7 a 7, de 7 a 19. Por lo tanto, un laburante podía ir a contraturno de su horario de trabajo, hacer consultas, hacer reclamos. Y la verdad que por ahí cuando te echaron, cuando te suspendieron, cuando ya el contrato lo sacaron. Es decir, hay un Estado que no se amolda a las necesidades. El municipio de La Matanza anda a conseguir, se te vence el registro, la mayoría de los municipios, anda a conseguir un turno para ganar el registro y que además tiene que perder el laburo. Y así, en general los hospitales, además, yo creo que tengo la visión de que si tengo algo serio voy a ir a un hospital, si no tengo nada demasiado serio voy a un consultorio de la obra social, particular, la línea clínica, pero la verdad que cuando tuve un problema serio me lo resolví en un hospital, en general donde hay mayor complejidad. Pero el problema que tenemos con nuestro hospital en general, los servicios, salvo la internación, funcionan toda la mañana. Es decir, tener un Estado que se fija un molde, se automoldea y, como pueblo, arreglate. Por lo tanto, la verdad que con esas limitaciones estructurales, aunque uno le ponga todo el mayor esfuerzo cuando atiende a una persona, cuando resuelve un trámite, y como le ponga todo el esfuerzo para hacerlo rápido, hacerlo amable, y la verdad que solo morigera un poco esa falencia estructural que tiene el Estado en nuestro país. Todo ese esfuerzo que uno hace, que además nos cuesta muchas veces la salud porque lidiar con los problemas de otros todos los días, varias horas al día, no es sencillo, tiene un costo emocional, un costo físico, no es sencillo. Y por lo tanto es muy difícil que así ese esfuerzo sea valorado por nuestro pueblo. La verdad que no somos responsables de cómo funciona el Estado a nivel estructural.
pero sí tenemos la obligación de decirlo, de debatirlo y cómo creemos que debería ser. Y me parece que ese es un papel también de las y los trabajadores del Estado, que hay que mirar al que es el que está del otro lado. Yo una vez en un taller de salud y seguridad, eran compañeros del PAMI, y yo les preguntaba, porque yo insisto mucho con esto de que cuando uno trabaja con el sufrimiento y la necesidad del otro, eso tiene costos emocionales, no es fácil. Sobre todo cuando uno atiende directamente, si es un papel por ahí más difícil, más despersonalizado, pero cuando se siente hay alguien que viene con una necesidad y que depende si vos lo haces bien, sale un poquito más rápido, pero aunque lo haga bien a veces tarda mucho tiempo. En general, situación muy seria. No sé cómo está de ágil en este momento, pero me acuerdo que el ejemplo que utilicé era, si viene alguien con un problema, necesita un medicamento para el cáncer, y que se le terminó, que no pudo venir antes, que vos sabés que estás iniciando el expediente y que va a tardar como 30 o 45 días. Y que 30 o 45 días esa persona va a estar sin esos medicamentos. Te preguntaba, bueno, ¿qué te pasa a vos ante ese sufrimiento y ante el pedido que sea urgente y que vos sabés que aunque vos hagas los esfuerzos y aunque tus compañeros hagan los esfuerzos, la burocracia en el trámite hace que lleve por mucho tiempo? Y la respuesta fue algo que yo no pensaba, que se agregaba a lo que yo pensaba del costo de sufrir a alguien, que era, la compañera esta me decía, sí, y si sabes también lo que ves en el futuro, que cuando vos te jubiles, vos vas a estar del otro lado del mostrador y podés estar pidiendo un medicamento. Y ese es un futuro que vos lo estás viendo y sabés que te va a pasar, que no cambian las cosas, te va a pasar exactamente lo mismo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros los que todavía somos activos respecto a los reclamos de los compañeros que son jubilados, que nos reclaman siempre, porque le damos una bola. Ustedes los activos llaman y nos dicen, ¿no? Exacto, y te dicen porque yo también hacía igual que ustedes, no le daba bola a los jubilados y ahora me tocó. Bueno, entonces me parece que un ejercicio a hacer para pensar el Estado, hay que ver cómo mejoramos el Estado en su funcionamiento. Y yo les aseguro que no hay nada más agradable y satisfactorio, porque uno trabaja porque necesita plata para comer, pero el trabajo no solo es eso, se busca en el Estado. Si uno trabaja en un organismo que da algunas respuestas, cuán agradable es, o en el propio sindicato, cuán agradable es que te digan, che, sí, fui al ministerio, la verdad que atienden bien, rápido, nos resolvieron el despelote que tenían, lo aconsejaron bien, yo fui a tal unidad sanitaria y me atendí la barba, me dio el turno enseguida. Y recibir ese reconocimiento completa la otra parte del bolsillo que no está en la billetera, sino el bolsillo que uno tiene acá. Te llena mucho. Por eso no es un dato menor que el lugar donde laboremos cumpla el papel que tiene que cumplir. De la misma manera que el sindicato, cuando ve que funciona bien, que no siempre funciona bien, que en general son más a veces que no dan la respuesta que tienen que dar, que tienen los defectos que tenemos los seres humanos porque los construimos los seres humanos, también pasa bien. Así que me parece que además tenemos dos lugares para pensar como instrumentos. El Estado, el organismo que elaboramos, como con nuestros compañeros discutimos para mejorar la atención a los otros laburantes que vienen. Con Beatriz laburábamos juntos y eso lo hacíamos mucho porque además coincidió que la mayoría éramos nuevos, que entramos de vuelta al ministerio, otros éramos nuevos, y siempre todo el grupo humano nuevo
uno se lleva mejor, después las relaciones humanas a veces se desgastan. Y discutíamos mucho cómo atender bien a la gente y discutimos mucho el perfil que tenía que tener el ministerio y nos pasábamos por cualquier lugar esa definición que el Ministerio de Trabajo tiene que estar en el medio, que tiene que ser equidistante. No, el Ministerio de Trabajo está para defender los intereses de los laburantes, el papel del Estado, para dar una mano a la empresa, están otros organismos, además una pyme, que pueden hacer a través de las tarifas, de los préstamos, del impuesto que le ponen, la facilitación en la comercialización de lo que fabrican, son otros instrumentos para darle una mano al sector empresario. El Ministerio de Trabajo está para ayudar a las y los que trabajan en el sector. Por eso, aunque la pandemia no haya dejado peor, decía, para terminar, Eduardo Galeano, los seres humanos estamos muy mal hechos, pero él decía algo así como que tenía una esperanza, todavía no estamos terminados. Es decir, todavía estamos a tiempo de ser mejores personas y de construir organizaciones que le den respuestas al resto de nuestro pueblo. Gracias por todo lo que Bueno, compañeros y compañeras, repensarse como trabajador del Estado. La pandemia nos dijo que éramos esenciales y somos esenciales. Repensar el Estado que queremos y que necesitamos es cuestión de nosotros y de nuestra organización sindical también. Y bueno, y acá en el pantallazo en el sistema del cual vivimos, estos 4 o 5 propios sistemas que nos quieren formatear de acuerdo a sus necesidades, nosotros tenemos que reformatearnos de acuerdo a nuestras necesidades como trabajadores y como argentinos y argentinas, ¿no? Bueno, agradecemos a las compañeras de nosotros jubilados que están acá, y es verdad, nosotros vamos hacia ese lugar, cosa que la pelea tiene que ser nuestra, de los activos, la pelea de la jubilación, porque no tenemos que tener jubilaciones por debajo de la línea de la indigencia. Tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza, pero no queremos ir a la indigencia. Así que es nuestra obligación para con nosotros pelear por la jubilación. Bueno, abrimos el debate, no sé si los compañeros quieren agregar algo más. ¿Algún compañero o compañera quiere hablar?